Estimados amigos y amigas, ¿cómo están todos ustedes? Acá con una nueva entrega para hablarles acerca de un sensor que es bastante común en nuestro medio y seguramente también en sus respectivas tiendas de electrónica en los diferentes países. Encontrarán de manera muy fácil el sensor LM35, que es de características analógicas, pero que simplemente al manipularlo de una manera demasiado empírica cometemos ciertos errores. Entonces, hoy vamos a ver una forma bastante interesante de poder obtener los datos de este sensor, nada más con el análisis simple de la misma hoja de datos de dicho sensor. La aplicación que le podemos dar directamente a este sensor está basada en la toma de temperaturas de ciertas superficies a las cuales podemos nosotros empotrar este sensor, ¿no? Cementarlo, pegarlo. La temperatura ambiente también. Sin embargo, es un sensor que no está hecho para cosas muy críticas. Muy bien. En ese sentido, entonces, vamos a ir revisando algunas de las características de este elemento. ¿Sí? Viene calibrado en grados centígrados, como podemos ver en su hoja de datos. Es un sensor bastante, que les digo, confiable si se lo sabe manejar muy bien. El factor de escala o factor de conversión es de 10 milivoltios por cada grado centígrado que el sensor percibe. ¿Qué quiere decir esto? Si el sensor está en un grado centígrado o detecta en su carcasa un grado centígrado en su superficie, en su ambiente, la salida analógica será de 10 milivoltios. Por el contrario, si esto llegaría a 2 grados centígrados, la salida sería 20 milivoltios. Si sería 3 grados centígrados, sería 30 milivoltios. Eso yo lo estoy sacando directamente de este dato que nos brinda el fabricante, ¿sí? Tiene una precisión de 0.5 grados centígrados, ¿no? Es decir, ese sería el error de este instrumento como tal. Siempre y cuando, el fabricante nos dice, siempre y cuando tú garantices que estemos hasta los 25 grados centígrados. Arriba de los 25 grados centígrados esta precisión puede variar, ¿no? A una temperatura más alta, que es la de 150 grados, que es el rango que soporta, de menos 55 a 150. Ya en una temperatura de 150 tendríamos una precisión un poco más de 0.5, ¿no? Tal vez un poco más de 1 grado centígrado inclusive. Bien, el sensor te puede dar lecturas desde una temperatura negativa, ¿no? De menos 55 grados centígrados hasta 0 y de 0 hasta más 150 grados centígrados. Nosotros vamos a ver la manipulación y el circuito directamente en el rango de temperatura positiva. Hay bastantes aplicaciones que se le puede dar por la facilidad de manejar este sensor. La alimentación puede dársela entre 4 y 30 voltios. Vamos a trabajar con un voltaje estándar que es 5 voltios. La corriente que suele consumir este dispositivo es 60 microamperios, ¿sí? La temperatura propia del sensor y de aporte propio cuando está en aire calmado es de 0.08 grados centígrados. Con esto podemos decir que prácticamente nos da el valor real de la superficie que está tocando o del ambiente en el que está. Es lo más importante que tenemos dentro del sensor. Una salida de baja impedancia también, ¿no? De 0.1 ohmios. Muy bien. El empaque que nosotros tenemos en este caso, que es el que están viendo acá, es el empaque TO92. Es un empaque tipo transistor, ¿no? Como si fuese un BC548, etc. ¿No? Es el empaque. Los pines, como son, viéndolos desde abajo, tenemos este pin es la alimentación, el del medio es la salida y el de la derecha, que lo estoy mostrando acá, es la tierra, alimentación. El sensor que estamos manejando nosotros es el LM35DZ. Muy bien. Las características que debemos analizar para poder manejar este sensor, y específicamente hablando de la conexión del sensor, ¿no? No es simplemente agarrar el sensor y conectar la salida, ¿sí? Por ejemplo, al canal analógico de un microcontrolador. Tenemos que ver las circunstancias de los elementos a los cuales lo estamos conectando. En la hoja de datos nos dice, para poder desacoplar una carga muy capacitiva, ¿no? Es decir, si nosotros lo conectamos a un dispositivo, inclusive a un mismo cable bastante largo, que le ofrezca una capacitancia arriba de los 50 picofaradios,
el sensor puede darnos lecturas bastante erróneas e inestables. Entonces el fabricante recomienda pongamos una resistencia muy cercana a 2K, ¿sí? En serie con la salida para conectar a esta carga capacitiva. Un dato importante, si ustedes van a usar un cable bastante largo, piénsenlo dos veces. No nos olvidemos que esto entrega milivoltios en su salida, ¿no? Ya decíamos que por cada grado centígrado nos entrega 10 milivoltios. Y ya el hecho de llegar a 10 grados centígrados apenas son 100 milivoltios, ¿no? A 100 grados centígrados será 1000 milivoltios, solo un voltio, digámoslo así. Entonces son señales tan pequeñas que se pueden ver afectadas por el medio al que se conecta. Entonces lo mejor es tratar de usar un cable, si va a ser largo, que no es muy recomendable desde luego, tratemos de que el cable para empezar tenga la protección necesaria contra interferencias, puede ser un cable enmallado, ¿no? Que tenga características de capacitancia o impedancia bastante bajas, aceptables por el dispositivo, ¿sí? Sin embargo, este cable es imposible de repente, por más blindado que esté en algunos casos, es muy difícil aislarlo de los ruidos que nos da la naturaleza, de los ruidos eléctricos o electromagnéticos. Entonces el fabricante nos propone este circuito que lo vamos a probar ahora y van a ver cómo realmente mejora la señal, ¿no? Vamos a entregar esta carga, va a ser el microcontrolador, vamos a poner un capacitor en la alimentación, un capacitor de estabilización en la alimentación del LM35 y vamos a conectar a la salida, ¿sí? Entre la salida y tierra, un damper, ¿sí? Una red RC y luego de esto sacamos la señal para la carga, en este caso para el microcontrolador, ya sea Arduino o ya sea PIC. Vamos a probar estos distintos circuitos. Las recomendaciones. Primero, encontrar una fuente estable. Muchas veces en los circuitos los problemas son las fuentes. Aparentemente midiéndolas con un voltímetro en corriente directa encontramos que hay un voltaje determinado que puede servirnos, pero que si nosotros realmente viéramos ese voltaje en un osciloscopio tendríamos que estar con un rizado bastante grande, lo cual afecta a las cargas como tal. Claro, el voltímetro como tal no nos da ese dato. Entonces usemos una fuente estable, muy poco ruidosa. A veces usan una fuente de un celular, pero lamentablemente esas fuentes de celular de 5 voltios, que son los cargadores del dispositivo móvil, son ya bastante usadas y claro, muy ruidosas, inestables. Entonces cuiden siempre de usar una fuente de alimentación muy estable. El entorno que sea lo más limpio posible, o sea, yo no puedo meter el sensor o el cable que está tomando datos del sensor, no lo puedo meter en medio de motores, de relés, ¿no? De bobinas, no sé, lugares muy ruidosos. Y si voy a hacer eso, tengo que armarme circuitos que traten de eliminar ese ruido y tener elementos como un cable enchaquetado o enmallado que cubra la señal que está dando este sensor, ¿sí? A veces, por no tomar en cuenta estos datos, tenemos un sensor que no nos andamos quejando en los foros en internet que mi sensor me da valores muy disparados y lamentablemente es por eso, ¿sí? Y como tercera fórmula es la de mejorar la toma de datos haciendo uso de metrología y estadística en física. Todos pensamos que es tomar un dato y que ese dato es el verdadero y estamos totalmente equivocados. Hemos aprendido seguramente, muchos de los que están viendo este video como profesionales en el área de laboratorio, metrología, física, toma de datos, sabrán ustedes que los valores verdaderos, los valores exactos muy verdaderos no existen. Entonces hay una serie de herramientas a nivel estadístico, a nivel de práctica y medición física que te permite acercarte muy bien al valor y esa tercera fórmula va a ser aplicada en los programas que nosotros vamos a ver a continuación. Muy bien. Entonces, la conexión más simple y la que vamos a apreciar en un instante, ¿sí? Es agarrar el sensor. Si es para un Arduino, sacamos los 5 voltios, fíjense, alimentamos, sacamos la tierra del Arduino y alimentamos, ahí está la tierra del Arduino y alimentamos, y sacamos
el pin de salida del sensor al canal analógico del Arduino. No tenemos ningún circuito de protección. Vaya a saber estos cables si están enchaquetados o no, o si están pasando por un lugar ruidoso, etc. Sería la conexión más fácil. Lo propio si nosotros tenemos una conexión a un microcontrolador PIC, por ejemplo un 16F877, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? En el caso de un microcontrolador necesito una alimentación, no sé, se me ocurre usar una fuente de 9 voltios externa, la cual lo llevamos a un regulador 7805, el cual los 5 voltios de salida energizan el sensor y obviamente pueden también energizar el microcontrolador. Tenemos la tierra común entre lo que es la fuente de alimentación y la tierra del LM7805, que también será la tierra del sensor. Y ya como el sensor está alimentado con 5 voltios, pues la salida del sensor la llevamos a un canal analógico cualquiera que esté habilitado mediante programación del microcontrolador que elijamos. Tampoco tenemos los circuitos de protección. ¿Cuáles son los circuitos de protección, mis queridos amigos? Pues son estos, ¿sí? Nosotros vamos a usar este de acá, con el damper y con el capacitor de estabilización, ¿sí?, de la fuente. Pueden hacer ustedes también la prueba con esta sola resistencia, ¿sí?, a partir de lo que nosotros veamos. Muy bien. A ver, vamos a ir a un ejemplo. Les voy a mostrar acá en la pantalla, como lo están viendo, ¿sí? Tenemos un programa que en principio lo que va a hacer es tomar la señal del sensor mediante el canal analógico 0 a 0 del Arduino. La temperatura va a ser tomada a partir de la siguiente fórmula. ¿De dónde sale esta fórmula, señores? No nos olvidemos que, a ver, vamos a dibujar acá. No nos olvidemos que el sensor tiene una resolución de 10 milivoltios por grado centígrado, ¿no es cierto? Y también recordemos que nuestro microcontrolador de la tarjeta Arduino, el Atmega 328, tiene una resolución de, según las fórmulas y hojas de datos, yo lo voy a hacer directo, de 5 dividido entre 1023. Por si acaso es entre 1023, ya no es entre 1024. Ya hagan sus cuentas matemáticas. Y no, pues el microcontrolador nunca muestra 1024, muestra 1023. Cuando llegue a 5 voltios nos va a mostrar el número 1023. 1024 sería para 11 bits y sabemos que la resolución de nuestra tarjeta Arduino solo es de 10 bits. Ojo con eso. Y esto nos saca una resolución de 4.887 milivoltios por unidad, ¿no? Es decir, que por cada 4.887 milivoltios va a generar o va a darnos una salida digital de una unidad. Si ponemos 4.8 milivoltios, la salida digital es 1. Si ponemos el doble, la salida digital es 2. Si ponemos el triple, la salida digital es 3. Así hasta que lleguemos a 5 voltios. Si nosotros al canal analógico le metemos 5 voltios, la salida va a ser 1023, ¿sí? Haciendo factores de conversión y usando ambas resoluciones, tanto del sensor como del microcontrolador, entonces nos dice que la temperatura es igual al dato digital multiplicado por 0.4887. Y esa es justamente la fórmula que están observando ustedes acá, ¿sí? De todas maneras, yo se los estoy dejando acá donde estoy marcando, ¿sí?, la fórmula exacta con los factores de conversión y el uso de las resoluciones para que ustedes encuentren el valor mencionado, ¿sí? Entonces ahí en el video pueden ver, pueden copiar el código, ¿sí? No es un código largo, por eso se los dejo un instante en pantalla compartida. Y entonces hasta acá yo ya tengo la temperatura. Una vez que tengo la temperatura, voy a mandar al puerto serial para que se grafique el valor de temperatura en la que estoy en este momento. Este proceso lo voy a realizar cada 10 milisegundos. Entonces, en este momento y con este programa, para empezar, ¿no?,
yo ya he subido el programa, les voy a mostrar cuál sería la gráfica. Fíjense, me voy a ir al Serial Plotter. Y vean ustedes, enseguida va a modificar la gráfica, espérenme, ahora sí, vean ustedes. Miren cuánta inestabilidad hay del sensor, o sea, hay bastantes picos para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Y no tengo, es como si la temperatura se estuviese moviendo todo el tiempo. Y es que en este momento yo les voy a mostrar la foto en un lado de la pantalla en la que el circuito está directamente conectado tal y como lo hemos visto acá. No hay sensores de protección, perdón, no hay elementos de protección, está conectado así directo, ya sea con el pico o con el árbol. Entonces, ahora voy a mostrarles la foto donde, ¿sí? O no la foto, sino voy a proceder en tiempo real a conectar el capacitor de estabilización, un capacitor en la alimentación. Vean ustedes cómo ha mejorado la estabilidad, ¿no? A ver, nuevamente voy a sacar el capacitor de estabilización y vean ustedes la cantidad de picos que tiene. Voy a colocar nuevamente el capacitor de estabilización y vean ustedes ya cómo los datos no tienen tantos picos de variación. Y a esto, como segundo paso, ¿no? Le voy a aumentar el damper RC. Y vamos a ver cómo en tiempo real el damper. Y si nos damos cuenta con la gráfica, tenemos un poquito más de estabilidad. Y esto ayudaría obviamente mucho al ruido, ¿no?, que tenemos en medio. Notaríamos más, ¿no?, si nosotros inyectáramos ruido. ¿Sí? Entonces, podemos ver algo también. A ver, la gráfica nos muestra de repente la referencia de lo que son los picos, ¿no?, de variación. A nivel de datos tendríamos lo siguiente, si ustedes me permiten, les muestro acá el monitor serie, fíjense los datos que nos dan, ¿sí? Miren cómo varía de 16 a 17, ¿no? 16.62, 17.10, esos son los picos que van variando, ¿no? Si nosotros le sacamos, por ejemplo, el tema de estabilización, miren cómo los números cambian con mayor frecuencia. Este tipo de datos no son pues datos muy útiles para el uso de control. Imagínense que tengamos nosotros una aplicación en la que solo tenemos este sensor, pero necesitamos algo más de precisión y exactitud en el dato. Entonces, una forma de hacerlo justamente es el tercer paso, que es mejorar el programa. ¿A qué me voy con esto? En metrología, señores, y eso se los dejo como tarea, ustedes estudien los conceptos de medición, valores medios, errores absolutos, varianza, etcétera, que ayudan físicamente en laboratorio o en toma de medidas a dar valores exactos. Yo siempre recomiendo a todos los que me piden ayuda, ¿no?, a mis mismos estudiantes, les recomiendo, estudiemos medidas y errores. Cuando ustedes presenten un trabajo de medición, apliquen estos conceptos de medidas y errores. En este caso nosotros vamos a coger una pequeña parte de ello, ¿sí? Para empezar, ustedes por favor reconozcan que no hay un solo instrumento en nuestro entorno que nos dé el valor exacto. Sí hay instrumentos de muy alta calidad que se acercan demasiado al verdadero valor, al valor exacto, y que además son precisos y tratan de ser lo más exacto posible. Pero no tenemos uno que realmente tenga una certificación que al 100% nos está dando un valor exacto. Siempre hay errores, de todo tipo, hay que estudiar errores. Una de las formas de poder hallar un valor lo más cercano posible, pero que además tenga un dato de estabilidad más certero, ¿sí?, es lo que se usa en física, por ejemplo, en laboratorio, que es hallar la media aritmética. ¿En qué consiste? Esto consiste en tomar varias muestras, sumar cada muestra y dividirlo en la cantidad de muestras, valor promedio o media aritmética.
Para el caso nuestro, en este instante yo les voy a mostrar, vamos a tomar unas 50 muestras, voy a sacar el valor promedio y el valor resultante, que es el valor promedio, yo recién lo voy a sacar a pantalla. Y van a ver que ya no hay esos picos, ya vamos a tener un dato mucho más real y mucho más cercano al verdadero, ¿no? Entonces nos vamos al programa y vean ustedes, voy a comentar este programa, que es el programa donde no tengo ningún tipo de corrección digital, ¿sí? Y acá tengo un programa donde el for se encarga de tomar 50 muestras y sumar cada muestra. Y cuando termine de hallar toda la suma de las 50 muestras, voy a proceder a hallar la media aritmética dividiéndolo entre las 50 muestras. Y ese valor promedio o media aritmética recién es el valor que yo voy a imprimir y van a ver ustedes cómo se ha estabilizado la señal o cómo mi Arduino ha logrado tener una señal estable. Un dato importante a nivel de conversión analógica digital, tomar en cuenta que según los datos del microcontrolador que lleva la tarjeta Arduino 1, la Atmega 328P, aproximadamente tarda entre 100 y 120 microsegundos tomar una medida analógica del canal elegido. Yo le estoy dando un milisegundo, ¿no? Hace la conversión y le doy un milisegundo y aparte se realizan estas otras instrucciones. Pero considerando que el tiempo más grande es un milisegundo, como tomo 50 muestras, pues son 50 milisegundos que se encarga en sumar las 50 muestras. A eso se suman unos microsegundos más para hacer la media aritmética y para imprimir. Y sobre eso vamos a esperar unos 100 milisegundos más para mostrar la salida. Muy bien, a ver, voy a proceder a grabar el programa y ahora vamos a observar el plotter. Miren ustedes que la salida es mucho más estable. Aproximadamente estaremos, no sé, cerca de 17 grados, 16 punto y algo. Pero ya no tiene los picos que teníamos sin corrección digital. Aún así yo le saqué, en este momento estoy procediendo a sacarle el capacitor de estabilización. Se nota que no hay un capacitor de estabilización en la fuente, pero de alguna forma las variaciones son mínimas. Entonces es importante las correcciones a nivel hardware y también a un nivel digital mediante programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a tocar el sensor, estoy tocando el sensor y vean cómo empieza a subir, acomodándose a la temperatura de mis dedos, que es la superficie que está tocando, o lo suelto, ¿no? Y la temperatura irá gradualmente rebajando, ¿ok? A ver, alguien por ahí tendrá la curiosidad, ¿qué pasa si nosotros le sacamos 200 muestras? ¿Se puede? Claro, saquémosle 200 muestras. Acá no nos olvidemos poner una división de 200. Serían 200 milisegundos cada 300 mostraría. Podemos bajar esto, ¿no? Unos 10 milisegundos que haga todo el proceso de la media aritmética. Voy a subir, antes de cerrar el monitor. Vamos al plotter. Y vean, ya prácticamente casi no tenemos inestabilidad. En este momento tenemos una curva de bajada, que es porque, como lo calenté hace unos instantes con la mano, pueden observar ustedes que ya básicamente está bastante estable. Sí está bajando porque está tomando la temperatura del ambiente, pero ya no tenemos esos milipicos o micropicos que lo veíamos anteriormente, porque ahora la toma de muestras es de 200. Apenas nos toma 200 milisegundos tomar 200 muestras. Pero un detalle importante, acá ustedes tienen que considerar qué tiempo es el que ustedes tienen para tomar cada muestra y ejecutar el control de algo. Pueden haber aplicaciones donde de muestra a muestra verdadera que saques, tú apenas tengas, por decirte, 100 milisegundos. Entonces 200 muestras ya no caben dentro de esto, ¿no? Tendrías que modificar el programa. Entonces miren esa estabilidad del sensor, ¿no? Me dirán, a ver, ¿y qué pasa si solo sacas 10 muestras? Claro, sacaremos 10 muestras, ahí está.
¿sí? Haremos el ejercicio de muy pocas muestras. Subimos. Perfecto. Vamos a ver el plotter serial. Y claro, con poca cantidad de muestras ya el valor medio es más inestable, ¿no? Hay mucha más desviación. Peor aún si yo en este momento, miren, le voy a sacar el capacitor de estabilización. Fíjense cómo ya los picos son más pronunciados. Inclusive le puedo sacar el capacitor damper y la cosa se complica más todavía, fíjense. Entonces, poder ayudar tanto a nivel hardware como software. Acabo de poner nuevamente tanto el damper como el capacitor de estabilización, ¿no? En este momento, por ejemplo, estamos tomando 10 muestras y como el tiempo máximo que es de 1 mili serían aproximadamente 10 mili sin contar las instrucciones, ¿no? Bueno, me queda muy interesante dejarlo en 50 muestras para 50 milis. No nos olvidemos que yo estoy exagerando en el tiempo de conversión. El tiempo de conversión en realidad solo es 100 a 120 micros. Yo estoy garantizando con 1 milisegundo. Acá también pongo 50 y que me muestre cada 10 milis. Perfecto. Entonces, nuevamente nos vamos. Voy a cerrar mi plotter. Nuevamente vamos a ver la gráfica con 50 muestras. Y ya tenemos un dato bastante estable. ¿Sí? Lo tocamos al sensorcito y vemos cómo va subiendo, ¿no? En función de lo que voy tocando. Estos tipos de sensores también son importantes y a la hora de, una recomendación más, son importantes de proteger los pines, ¿no? De conexión, tanto BCC, GND como el de salida, porque estos pines, especialmente el de salida, está directamente relacionado con el circuito interior y con la físico-química que usa para tomar la temperatura como tal. Entonces debemos cuidar de que los pines estén a la misma temperatura que el empaque. Se recomienda, la misma hoja de datos recomienda vaciarle epoxi a los pines de alimentación para que conserven una temperatura que obviamente es la misma del empaque. Si hay mucha diferencia entre los pines y el empaque, este nos va a mostrar más o menos como la media de ambos, que no sería un dato exacto, ¿no? Si es que la diferencia es muy grande. Entonces cuiden eso, por favor. Muy bien. Listo, mis queridos amigos. Con eso entonces termino esta entrega. Ha sido bastante cortita. No se olviden que ustedes ya deberían conocer un poquito acerca de programación, porque el tema era el uso del sensor LM35 y cómo aprovechar y mejorar en base a las recomendaciones del propio fabricante. Siempre digo a todos, la Biblia de cualquier componente está en el datasheet. Es importante saberlo entender e interpretar. Muy bien. Luego nos vemos con una nueva entrega. Estamos preparando algo también acerca de unos dispositivos que los teníamos hace bastantes años para el Internet de las Cosas y muchos más sensores en adelante. No se olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a estos videitos que seguramente a muchos les va a aliviar de un dolor de cabeza porque uno no sabe qué aumentar, qué conectar al circuito, cómo mejorar el programa para tener datos más exactos, ¿sí? No estamos alterando absolutamente nada, sino estamos haciendo uso de toda la teoría de metrología, mediciones, medidas, errores y además poniendo en claro conocimientos electrónicos que nos permiten eliminar ruido, ¿sí? No se olviden, chicos, que esto se lo puede hacer con un microcontrolador PIC o se lo puede hacer también con un Arduino. Y los circuitos son estos, ¿no? Yo simplemente a la salida le he aumentado esto y le he aumentado este capacitor en tiempo real. Me dirán, ¿y cómo sería la cosa? Pues fácil, ¿no? Mira, acá en la alimentación, te lo voy a dibujar acá antes de retirarnos. Acá yo le he puesto un capacitor, ¿sí? Le he puesto un capacitor de 470 micros. ¿De acuerdo? Ahí está. Microfaradios. Y el damper lo he puesto acá, pues con una resistencia y un capacitor a tierra.
es el dumper. Ahí está. Y la salida la seguimos tomando nomás de acá, pues. ¿Sí? Igual va a la salida. Muy bien. Listo, mis queridos amigos. Esas son las correcciones. Espero este video les haya servido. No se olviden darle me gusta y nos encontramos en otra entrega. Un fuerte abrazo a todos. Que les vaya muy bien. Hasta luego.